hermanos, aquellos que se conectan todos los martes y también toda la semana, bienvenidos a este programa más, un martes más compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Así que estamos acá con Alberto y Andrés. Alberto, saludá. Buenas noches, Dios los bendiga a todos. Una alegría estar juntos acá, compartiendo la palabra de Dios. Amén, Dios le bendiga, iglesia, a todo y cada uno de los hermanos que comparten con nosotros martes a martes esta reunión donde compartimos palabra del Señor y esperando que el Señor en esta noche una vez más siga hablándonos por su palabra y amonestándonos a que vale la pena seguir el camino del Señor. Así es, así que tenemos a Emma del otro lado que nos va a estar saludando ahí y nos va a estar guiando también ahí a un video. Estamos con muchos videos este mes. Estamos con muchos videos porque tenemos invitación para este sábado, un evento muy muy importante. Nos va a estar visitando el hermano Betancourt, así que ahora vamos a estar pasando un video. Hoy vamos a tocar un tema que es la vida del crucificado con Cristo. Así es. Así que bueno, vamos a arrancar con el video. Les recordamos que estamos saliendo tanto por Facebook como por YouTube, que pueden revivir todo lo que esté pasando durante el programa cuando gusten, porque esto va a quedar subido. Capaz que apenas termina no queda subido porque tarda un poquitito más en subirse, pero después más tarde lo pueden hacer, así que pueden anotar todo lo que quieran, pueden mandarnos sus preguntas si tienen algo que consultarnos. Y nada más, podemos arrancar tranquilamente. Antes vamos a pasar el video, me estaba olvidando. Y ya volvemos y arrancamos con el tema. Y una oración de parte del pastor también para arrancar. No nos vayamos a olvidar de eso. Ahí volvemos. Hoyano te aroha te achua ki te ao. Homayana e ia tāna tamakotahi. 叫一切信他的不至灭亡，反得永生。神差他的儿子降世，不是要定世人的罪。 Inilah cahaya sejati yang datang ke dunia. Pourtant, certains l'ont reçue et ils croient en elle. À ceux-là, ilumina toda a humanidade. O Verbo estava no mundo. Oedd y son mor siŵr y gyda victia yn God loved the world so much that he gave his only son, so that everyone who believes in him may not die but have eternal life. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but to save the world through him. Y acá estamos continuando con ustedes, así que bueno, Andrés, guíanos una oración para poder ya arrancar. Amén. Padre Celestial, te damos gracias por este nuevo día que tú nos concedes, el don de la vida. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Permite que podamos aprovechar bien nuestro tiempo y lo mejor que podemos hacer es meternos en tu palabra, meditarla y vivirla. Señor, que lo podamos hacer de todo nuestro corazón, para que todo lo que hagamos honre y glorifique tu nombre. Permítenos ahora ser de bendición para nuestros hermanos que están del otro lado, que puedan recibir la luz de tu palabra a lo más profundo de su corazón, para la transformación y para que te puedan agradar también a ti. Señor, lo hacemos todo para honra y gloria tuya. Toma el control. Amén. 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 Así que bueno, arrancamos. Arrancamos. ¿Sí? Arrancamos nomás. Hacemos un breve resumen. Estamos mirando la doctrina de la palabra de la cruz, o de nuestra identificación con Cristo en la cruz del Calvario. Amén. El sacrificio de Jesús en la cruz tiene dos partes, ¿no es cierto? Tiene la muerte y la resurrección. Y eso trajo beneficios para nosotros. La primera parte, que es la muerte, adquirió el Señor perdón para nuestra vida, pero no solamente adquirió perdón, murió Él, sino que como el Señor nos puso a nosotros juntamente con Cristo, también nosotros recibimos una muerte
para poder morir a lo que somos por naturaleza humana, ¿no es cierto? Y cuando el Señor resucitó al tercer día, nosotros fuimos resucitados juntamente con Él. Por lo tanto, hay una vida nueva en nosotros, un poder que actúa, que es el mismo poder que actuó en Jesús cuando lo resucitó de los muertos, el poder de la resurrección. Amén. Y eso nos permite vivir una vida de victoria, ¿sí? Nos permite separarnos de nuestro viejo hombre, de nuestra naturaleza pecadora, considerarnos muertos, porque fuimos muertos con Cristo en la cruz, y también considerarnos muertos para el mundo, porque el mundo fue el que crucificó a Cristo, y por lo tanto nosotros, al estar crucificados con Cristo, tenemos esa relación con el mundo lo desechó a Cristo, y Cristo también desechó al mundo, porque si Él hubiera sido del mundo no lo hubieran crucificado. Por lo tanto, como Él condenó el sistema de este mundo, el mundo lo despreció, y nosotros también. Entonces, a través de la cruz tenemos libertad para manifestar una vida nueva, un carácter nuevo, ¿no es cierto? Eso es lo que estuvimos viendo el programa anterior. Amén. Y Pablo, haciendo hincapié, podía decir: consideraos muertos al pecado, pero vivo para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Romanos 6, 11 y 12. Por eso batallaba contra los falsos maestros que trataban de desviar a los hermanos hacia la religiosidad o hacia el libertinaje. Y no es estos extremos, tenemos que tener mucho cuidado, porque la Iglesia, en la historia de la Iglesia cometió muchos errores de estos tipos, y de eso debemos de guardarnos como hijos de Dios. Siempre existe el peligro de desviarse, ¿no es cierto? Uh-huh. Por lo tanto, tenemos que prestar atención. El enemigo siempre va a tratar de que no alcancemos lo que Dios tiene propuesto para nuestra vida. Claro. Y una de las maneras de que no lo alcancemos es desviarnos del objetivo. O podemos caer en la religiosidad o en el otro lado, tomes lícito y libertinaje. Claro. Y por ahí vamos a enfatizar un poquito estos temas. Exacto. Y vamos a ir hablando, ¿no es cierto? Bueno, los que venían con enseñanzas de rituales religiosos, sobre todo de los judíos, ¿no? Y por medio de esos rituales se hacían más santos que los demás, pero no morían a las pasiones de la carne. Esto era lo que le pasaba a los fariseos, ¿no? Pablo les dice: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en este mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrina de hombres, cosas que todos se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Gálatas 2, 20 al 22, ¿no? Como Pablo, podía discernirlo. Y él también fue un hombre así, y él entendía perfectamente. ¿Quién más que él, no? Porque el judaísmo, tenemos que entender que aunque Dios les dio todo ese ritual, ellos le agregaron un montón de cosas más. Sí. Aparte de lo que Dios les dio, era una sombra del Evangelio. O sea, no era la sustancia, eran todas cosas exteriores que representaban o apuntaban a Cristo. Claro. Entonces, eran cosas visibles. El Evangelio es más interior, o sea, nos lleva a una vida verdadera. Lo otro eran rituales, formas, cosas exteriores. Entonces los judíos, al tener todo eso, se sentían superiores a los otros que no lo tenían. Claro. O sea, ellos se consideraban el pueblo elegido de Dios, el único pueblo que tenía pero Alberto, convengamos que la mayoría hasta hoy es así. O sea, claro, porque Dios los separó no para que se sientan superiores, sino para que no se contaminen, para que llegaran esa es la verdad. Y la palabra de Dios no se contaminara. Y realmente eso el Señor lo logró, porque la Biblia llegó sin contaminación. Si no se hubiera mezclado con filosofías humanas, griegos, romanos. Pero ¿qué pasó? Ellos después, eso le produce una jactancia, ¿no? Sí. Se sentían superiores con sus vestimentas, con sus formas, con sus días, con su comida, todo era todo exterior. Y entonces el mismo Señor chocó con eso. Totalmente. Con las tradiciones, porque al mismo Señor lo juzgaban porque no se llevaba por esas tradiciones que ellos tenían. Claro, convengamos que también esas nuevas mandamientos que ellos implementaron
fueron a través de ese Talmud, famoso Talmud, Sí, claro. donde ellos le agregaron 612 mandamientos más. Para hacerse más santos. O sea, ellos creían que a través de todo eso lograban un agrado, que Dios se agradaba de todas esas cosas. Y Jesús le dijo, ustedes ponen carga que ni ustedes mismos pueden Exacto. llevar. Qué verdad, ¿no? Ellos Qué cosa. aumentaron la carga y ellos no la llevaban. No la podían llevar. Y por eso la gente no podía cumplir con todas esas cosas, la gente común y corriente. Entonces, ¿cómo los consideraban a toda esa gente? Que eran todos malditos, que eran todos pecados. Y los únicos santos eran ellos. Y eso es el orgullo espiritual, ¿no?, de la persona que es religiosa es bravísimo, porque no se daban cuenta. Y cuando Jesús les hablaba y les mostraba la realidad de su corazón, que por fuera estaban bien, pero por dentro estaban mal, porque esa religiosidad no cambia el interior, cambia solamente la apariencia. Y qué lindo, porque Pablo, cuando le escribe a los Gálatas, le resalta mucho este tema también. Porque los Gálatas habían sido influenciados por los judíos. Recuerden que cuando el Evangelio se desparramó, arrancó con los judíos. Claro. Todo nació en Israel y la primera iglesia fue totalmente judía, y los primeros que llevaron el mensaje fueron los judíos. Pero el primer tropiezo que el enemigo puso en el Evangelio es querer justamente que los judíos convertidos querían que los que no eran judíos no solamente se creyeran en Cristo, sino que practiquen todas las costumbres. No, y que se circunciden, Claro. que era la marca en el cuerpo que tenían por el pacto de Abraham, por ser descendientes de Abraham, porque la circuncisión era solamente para los descendientes de Abraham. Entonces ellos que le querían aplicar a los gentiles todas esas cosas. Y hubo un concilio que está en el libro de Hechos, capítulo 15, y ellos llegaron a una conclusión de que no, que a los gentiles no le tenían que imponer todas esas cosas. Pero a pesar de todo, había algunos que eran porfiados y recorrían la iglesia queriéndole hacer practicar. Claro, y Pablo luchó mucho contra eso, por eso les escribe así. Y ahí ¿no? dice, ¿no? Así eran los fariseos en la época de Jesús. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpias por lo que está por fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis lleno de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo que está dentro del vaso, pero dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera esté limpio. Qué palabras, ¿no? San Señor. Mateo 23, 25 al 26. Qué claridad que tenía el Señor para definir las cosas, ¿no? Con pocas palabras, muy sencillas, pero muy profundas. Pero ellos no las recibieron, estas palabras. Ese es el pero tema, también ¿no? importante, ¿no? Porque justo hablamos hoy también que justo decíamos que Jesús también dice que lo de afuera se limpia, pero, o sea, Primero lo de adentro. Es que ese es el orden. Primero cambia mi corazón. Por lógica, si cambia mi corazón, también va a cambiar mi apariencia. Amén. Eso es evidente, porque los que somos afuera, ¿sale de dónde? Y tío, y lo que es de afuera también puede ser todo lo que es con la gente que nos rodeamos, ambiente donde nos movemos, incluye también, digamos, todo ese cambio. Seguro que va a haber un cambio, porque al tener un corazón nuevo y tener una forma nueva de pensar, va a haber un cambio fundamental en todas las cosas. En todos los órdenes. En todos los órdenes. Si viene Porque de adentro. Es una nueva vida, no es simplemente un cambio de un maquillaje. ¿Sí? En que yo me cambio de barrio, pero sigo siendo la misma persona. No, es una persona, somos una nueva criatura, ¿no? Que no tiene nada que ver con lo anterior. Entonces, todo lo que no sea agradable a Dios, que viene del pasado, tiene que quedar en el pasado. Allá tiene que ir. Y eso lleva un proceso, ¿no? Pero siempre surge ¿de dónde? O debería surgir de nuestro, para que sea, porque Dios quiere que sea de corazón. Amén. ¿No? Con sinceridad. ¿Vas a decir algo, Andrés? No, iba a agregar, escuchando lo que Alberto decía, de que cuando Dios trata con el hombre, trata al espíritu del hombre, o sea, va directamente al corazón del hombre. Satanás no tiene la capacidad de hacer eso. Él va a atacar la carne, luego por el alma y va a matar al espíritu. Pero Dios, que es el que nos creó, va a la raíz, como siempre le decimos, ¿no? Sí. Va a Por la eso raíz. Dios puede trabajar donde el hombre no puede trabajar. Amén. Dice, pero también estaban los que enseñaban que ahora estamos bajo la gracia, podemos disfrutar de las cosas
de las cuales os dije, de las cosas del mundo, porque todo me es lícito, todo nos es lícito, ¿no? Pero Pablo le refutaba diciendo, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Filipenses 3, 18 y 19. Es la oposición. Sí. Cuando dice ahí que son enemigos de la cruz, ¿a qué es lo que se refiere? Que no toman su cruz, no crucifican el mundo. O sea, los fariseos no crucificaban la carne. Por eso si no tiene valores contra los apetitos de la carne, pero orgullo y todo eso. Pero estos no crucificaban al mundo, o sea, querían ser tan mundanos como los otros, querían vivir una vida mundanal. Licenciosa, disfrutando de todo lo que el mundo ofrece. O sea, eran enemigos de la cruz. Y excusando, ¿no?, de que todo me es lícito, ¿no? Porque, o sea, claro, porque era una manera de decir, bueno, si Dios me hizo libre, entonces todo me es lícito. Pero el apóstol Pablo le enseñaba claramente que no es así. Que hay cosas que no nos ayudan, hay cosas que no nos convienen, hay cosas que nos hacen tropezar, hay cosas que hacen tropezar a otros. Sí, porque Pablo ahí a los Corintios le pone 3 cosas. Primero, la libertad, cómo afecta mi relación con Dios. Todo lo que afecta mi relación con Dios no me conviene. Después, cómo afecta la vida de mi hermano, porque yo soy también responsable de mi hermano, de no hacer tropezar con mi libertad a mi hermano, que tal vez tiene una conciencia débil y no entiende. Y después, cómo afecta a los de afuera mi testimonio, ¿no? Porque tenemos que también alumbrar al mundo. Entonces, en esas 3 órdenes, Pablo les va escribiendo a los Corintios y les va mostrando de que somos responsables. Primero, por nuestra relación con Dios. Segundo, por nuestra relación con los hermanos. Y tercero, al mundo, porque somos enviados al mundo. Nosotros tenemos un compromiso con el mundo. Somos embajadores, somos la luz del mundo. Por lo tanto, afecta nuestro testimonio esas cosas y impide que cumplamos los propósitos. Entonces, por eso le sigue diciendo, hay más textos si lo querés leer. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, ¿no? O con los ávaros, con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, bueno, ahí es bueno aclarar un poco acá, ¿no? De que usted puede estar con una persona que no conoce al Señor, que vive una vida así licenciosa, pero con uno que dice llamarse hermano y que anda participando con todo tipo de pecado y en lujuria y en desvíos y apetitos de la carne, con ese que se dice llamar hermano, mire lo que acá Pablo le dice, ¿no? Que llamándose hermano fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? No juzgáis vosotros a los que están dentro, porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. O sea, si hay alguien que está dentro de la iglesia y vive una vida que lo único que puede hacer, que es lo que hablábamos hoy, contaminar a los que están dentro por su vida licenciosa, no dando el testimonio que debe de dar como verdaderamente un hijo de Dios, que ha sido comprado, lavado por la sangre de Cristo, es un pecador arrepentido y el Espíritu ha nacido en su espíritu y le da vida para despertar su conciencia, su comunión y su intuición para saber cómo agradar a Dios. Claro. En este caso, esta persona, o sea, si vive así... Nosotros somos un hospital de pecadores, pero somos un hospital que se están recuperando, no un hospital que siguen pecando. Sí, claro. Bueno, vení, dale, bueno. Claro, porque dice, bueno, la iglesia es un hospital de pecadores, es cierto, pero en un hospital las personas entran enfermas y salen sanas, o se mueren. Pero algo les pasa, no es que llegan enfermas y están 10 años en el hospital y siguen igual. O sea, tiene que haber un cambio. Exactamente, porque el propósito de Dios es transformar nuestra vida a la imagen de Cristo. Ese es el propósito de Dios. Amén. Entonces Pablo dice, si hay personas, y acá yo entiendo que cuando habla no comáis, está hablando de la cena del Señor, de la comunión. De la comunión. De la comunión claro. Como iglesia. Claro.
no en una casa, porque yo vivo con mi papá, claro, como vivo con mi papá, no como con él. Entonces, no, está hablando de la comunión entre hermanos, cuando nos reunimos como hermanos y nos consideramos hermanos. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos?, dijo el Señor. El Los que hace la voluntad de mi mi Padre. Claro. Y nuestra actitud sería, ¿no? Como dice la palabra, es no, digamos, decir, bueno, este está un poco débil, sino decir, ¿no? Y poder con amor, poder corregir, digamos. Es que si una persona está débil, vos la alimentás y cambia. O sea, si yo estoy débil y me dan de comer, me vuelvo fuerte. Ahora, si yo digo, estoy débil, me dan de comer y sigo débil, entonces no estoy débil, me hago el débil para pasarla bien. O sea, entendamos que hay que tratar con la persona. Pero si la persona no quiere cambiar, claro, vos decís, ay, no puedo. Bueno, pero vos le enseñás que puede vencer, lo animás, orás por él, lo alentás y sigue, y no produce ningún cambio. Y vos ves que no. Es más, la persona que seguramente no quiere cambiar, va a llegar un momento en que se va a ofender, porque va a decir, bueno, pero déjeme vivir mi vida, ¿no es cierto? Entonces, de esa clase de actitudes que es contumaz, que no es la que está Pablo. Vos la otra vez nos contaste una historia de un amigo tuyo que también que descarriaba hasta que un día cambió, no me acuerdo el nombre ahora. Sí, Alejandro. Sí. Y bueno, pero él después, cuando yo le pregunté por qué fue lo que pasó en él, pero era alguien que era inconstante, digamos, ¿no? Claro. Sí, nunca se afirmaba, venía un tiempito y se iba, venía un tiempito y se iba. Hasta que se afirmó, y yo le pregunté qué pasó, ¿por qué ahora te afirmaste? Me dijo, no, porque yo hasta ese momento todavía me gustaba esas cosas. Cuando yo decidí dejarlas esas cosas, cuando yo decidí renunciar a eso, entonces sí. Porque la gracia nos enseña a renunciar a la impiedad, que es una actitud de falta de respeto a Dios, y a los deseos mundanos. Amén. Para vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. Entonces no puedo decir que por la gracia yo sigo pecando. Justamente en Romanos 6 dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera. Claro. O sea, Pablo era un hombre que, aunque amaba a los hermanos y a los corintios, les dice, recuerden que estos hombres a los cuales le escribe esta carta, él yo los había enseñado. Sí. Dice, les di leche. Bueno, tenían que crecer. Y ahora vuelvo y veo que la leche no le hizo efecto. Entonces, no, está mal. Claro. Porque si vos a un bebé le das leche y no crece, ¿qué vas a hacer? No. Lo vas a llevar al médico, o tener un muñeco. Pero si vos tenés un muñeco, le das leche, ¿qué pasa con el muñeco? No cambia, porque no tiene vida. Entonces, acá había un hombre que estaba viviendo descaradamente con la mujer de su padre, y los hermanos no le decían nada, o sea, estaba indolente. Claro, sí. Algunos. Entonces, otros le mandan la carta a Pablo diciéndole, mire, está pasando esto, ¿qué hacemos? Y ahí es donde Pablo Ahí le dice, huid de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros y el cual tenéis de Dios y que no soy vuestro? Porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. 1 Corintios 5, 9 al 13 y 6, 1 Corintios 6, 18 al 20, no habla de esto. O sea, la cruz me mató, ya no soy más mío, soy de Dios. Me mató y me hizo de nuevo. Y la nueva persona es una persona que es de Dios. Amén. Esa nueva criatura que nace, ¿a quién le pertenece? Al Señor. A Dios. Soy hijo de Dios. Amén. Entonces ya no... entendamos que acá lo que habla de fornicación es lo que hoy se conoce como el amor libre o el sexo fuera del matrimonio. Eso es lo que está hablando, ¿no? Porque tal vez no se usa mucho la palabra fornicación, pero la Biblia llama fornicación a lo que el mundo hoy llama hacer el amor, entre comillas, ¿sí? Porque le ponen palabras suaves para que no cause para que no choque la conciencia. Pero en realidad es una conducta desaprobada por Dios. Dios creó el sexo, Dios lo hizo, Dios lo fabricó con el propósito de practicarse dentro del matrimonio. Entonces ahí es lícito. Fuera del matrimonio es ilícito. Bueno, por ejemplo, ahora hay una película que la escuché, que es de un personaje que tiene o sea, doble vida, tiene dos esposas. Claro. Pero él dice que no está mal, él tiene una capacidad de amor diferente a las personas, por eso puede amar doble, ¿no? Y como el mundo le va buscando la vuelta como... Es que el mundo trata de que la gente no se le despierte la conciencia. El mundo está diseñado para dormir la conciencia de la persona. Sí.
anestesiarla, para que no se sienta pecador y no busque perdón, sino que se sienta que está todo bien. Si yo me siento que estoy bien, que lo que estoy haciendo está bien, no me voy a preocupar. Entonces el mundo justifica y aún legaliza estas cosas para hacerle sentir bien al que lo practica. Bueno, y los griegos tenían una vida tan licenciosa como la nuestra. La homosexualidad en Grecia era la cosa más normal del mundo. Es más, los hombres tenían jóvenes que convivían con los hombres ricos, los hombres poderosos, tenían esclavos que eran esclavos que practicaban sexo. O sea, eran para eso. O sea, era totalmente normalizado. No nos vamos a andar rasgando las vestiduras de lo que sucede hoy, porque cuando Pablo escribió esto, se vivía un libertinaje exactamente igual al que vivimos hoy. Pero Pablo les enseñaba, hermano, ustedes no. Nosotros ya no podemos usar el cuerpo para lo que queremos, porque somos templo del Espíritu de Dios. Amén. Entonces tenemos que glorificar a Dios con nuestro cuerpo y con nuestro espíritu. Amén. Los cuales son de Dios. Claro. Son de Dios. Si sos hijo, sos de Dios, obviamente. A mí no puedo hacer lo que yo quiero, ya, porque no me pertenezco más. Entonces, ahí, como Pablo les enseña a los hermanos a valorar lo que somos, ¿no? Amén. En Cristo, obviamente. En Cristo. Así eran los seduceos en la época de Cristo. Recordemos que se juntaron los fariseos y los seduceos junto con los maestros de la palabra, o sea, los escribas, para crucificar a Cristo, porque eran del mundo y la palabra del Señor no hallaba cabida en sus corazones. O sea, cómo el espíritu religioso les llevó a vivir una vida de mundo, que no podían recibir lo que Cristo... Pero eran supuestamente servidores de Dios. Los fariseos tenían más volcados hacia la religiosidad. Los saduceos, que eran otro grupo, más volcados a la mundanalidad, que eran los que estaban más con los romanos, toleraban todo lo que hacían los romanos, porque los romanos le pagaban para que mantengan al pueblo tranquilo. Y los maestros de la ley eran filósofos. Los escribas, ¿no? Sí, claro, los escribas eran personas que leían la Biblia y la sabían de memoria, pero no la creían. Por eso cuando vinieron los magos a buscar al que nació, al rey, a Herodes, que era un hombre que no era judío, le preguntó a los maestros de la palabra, a los escribas. Sí. Ellos le dijeron, sí, está en Belén. Le leyeron la profecía, interpretaron correctamente la profecía. Pero no creían. Pero no fueron a ver. ¿Por qué no? O sea, le dijeron, vayan, y si lo encuentran, vengan. O sea, como diciendo, no lo van a encontrar. O sea, una fe bárbara. Pero eran maestros de la ley, se sabían la letra de memoria. Y así hay gente, hay personas que conocen la Biblia de memoria. Nosotros tuvimos un caso acá en Nueva Biblia, un viejito que sabía la Biblia de memoria. Que vos le decías, Jeremías 33, 24, te lo decía de memoria, Apocalipsis 22, tanto. Pero después andaba toqueteando a las nenas, lo tuvimos que... Era un degenerado. Pero era una Biblia abierta. Pero su corazón, ¿cómo estaba? No. Entonces, todas esas personas que estaban ahí en la casa de Dios, en el templo, estaban metidos ahí, fueron los que más se opusieron a Jesús. Porque Jesús los rechazó esas conductas perversas. Amén. Tanto en la religiosidad como la mundanalidad, como la teorización, la filosofía de la palabra de Dios. También. ¿Y qué hicieron? Ellos fueron los que lo incitaron a los romanos que lo maten. Sí. Porque Pilato no lo quería matar. Era un romano, no entendía nada, pero ¿entendés? Tenían menos prejuicio con Jesús que los otros. Lo que hoy llamaríamos, ellos fueron los actores intelectuales. Exacto, los que prepararon el asesinato. ¿Sí? A Pilato lo apretaron políticamente, entonces, bueno, él cedió. Lógico que también tiene culpa, por supuesto, porque él era el juez. Pero él fue, si era por él lo liberaba. Si le buscó de todas las maneras para liberarlo. Pero se pusieron tan duros que no hubo... Y porque se tenía que cumplir la escritura. Amén. ¿Verdad? Pero si vemos quiénes fueron los que prepararon el complot, fueron estos hombres. Sí. Que a la vista del ojo humano eran los más religiosos, eran los más dedicados, pero todo era exterior. Todo exterior. Antes de seguir, vamos con los saludos. Dale. Con nuestros ahí hermanos que deben estar ahí conectando. Vamos, Emma. Dale, ya estoy con ustedes. Ahí se va preparando. Los saludos. Voy a ver si lo puedo sumar con ustedes ahí. Arrancar. Vamos a poco, vamos a ir sumándonos. Así. Ahí está. Tenemos ahí, Ahora ya sí, son. Ahí aparece. Bueno, vamos a estar leyendo los saludos. Por YouTube nos estuvo saludando Beatriz y Isaac Agnoro.
Cacho Escobar, bendiciones, Jorge Escobar. Jorge T, gloria a Dios por su don, Jorge de Unidad 27 y Nicolás Monge nos manda bendiciones, hermanos. Y por Facebook nos saluda Miguel Ángel Torremorel, bendiciones, amados hermanos, estamos viéndolos en familia. Lidia Sandroni, bendiciones, hermanos, gracias a Dios. Artesanías Milton, que es la familia... Andrea de Sico. Sí, Andrea de Tolosa. Sico, Tomás de Tolosa, ahí, saludos, Tolosa. Amén. Nos manda bendiciones, hermanos. Cristina Maidana, Dios los bendiga, hermanos, bendecida tarde. Hugo César Domínguez, bendiciones, hermanos. Joel Fernando, saludos desde la unidad 2, bendiciones. Mirá, Joel, Dios te bendiga, Joel. Ezequiel Morel, hola, muchas bendiciones. Claudio Gabel, hermanos, bendiciones. Y Sebastián Lizarraga, hola, hermanos, bendiciones. Un saludo a todos en general, desde acá, y continuamos con el estudio. Continuamos, pastor. Amén. Antes de vamos a compensar la vida del crucificado con Cristo, dice, por tanto, hermano, abramos nuestros corazones a la palabra de Dios para que ella nos ilumine y por medio de ella, o sea, por medio de la fe en ella, nos levantemos y practiquemos la doctrina de Cristo. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos a vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos 6, 12 al 14. Así que esa es la palabra de aliento que podemos dejarle, ¿no? Y vamos a la vida de crucificado con Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, podría decir el apóstol Pablo, y ya no vivo más yo, más vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Habiendo visto como Dios nos ha clavado en la cruz juntamente con Cristo y nos ha resucitado con Él, cuando Él resucitó, ahora pasaremos a considerar la aplicación de esta doctrina en nuestra vida. En el texto anterior vemos a un hombre transformado, declarando cuál había sido la forma en la cual él había dejado de ser un fariseo que perseguía a la iglesia y se había convertido en un poderoso instrumento de Dios para su gloria. Estamos hablando del apóstol Pablo, obviamente, ¿no? Y todo esto era por la fe en el Hijo de Dios y lo que Jesús había hecho por él, ¿no? Eso le permitía a Pablo vivir como un nuevo hombre. Él dice que Dios había anulado la separación entre los judíos y los gentiles, ¿no? Lo que no son judíos y de los dos había hecho una nueva raza, ¿no? Para crear a sí mismo de los dos un solo, ¿no? Y un nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Efesios 2:15. Y más adelante dice, vestido del nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Efesios 4:24. Demostrando que de esta nueva manera de vivir, este nuevo hombre está a disposición de todos los hijos de Dios. Entonces vamos nosotros también hacia adelante, hacia la perfección. Amén. Es muy interesante que Pablo primero pone su por qué él era lo que era, ¿no? Porque había muerto y era una nueva criatura, pero que después se lo aplica a todos los hermanos, porque después con el transcurso del tiempo se empezó a hacer a ciertas personas más santas que los demás, y entonces de ahí salieron los famosos santos, ¿no es cierto? Que después le empezaron a rendir culto y reverencia, como que eran especiales. Y Pablo en ningún momento se pone por especial. No, él dice, lo que yo vivo lo tienen que vivir todos los cristianos. Porque siempre está la tendencia, bueno, lo que pasa es que él era un hombre especial y tenía una dedicación especial y tenía un toque especial de Dios. Siempre hacemos eso. Entonces lo ponemos en un monolito y bueno, que él se santifique y nosotros lo acompañamos de lejos. Claro, nos conformamos con la mitad nomás. Como el pueblo de Israel. Exactamente, lo mismo. Y nosotros obedecemos. La misma naturaleza humana. Entonces Pablo, sabiendo eso por el Espíritu, él primero pone su ejemplo. Él dice, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Claro. Pero esto lo pueden hacer todos. Esto es el estándar. Sí. Lo normal debería ser. Pero qué cosa, ¿no? Porque incluso hasta de nuestra posición, que servimos al Señor, ¿no? Hay personas que vos te das cuenta por las expresiones que usan que te idealizan.
Y eso es peligroso, porque no tenemos que idealizar al hombre, ¿no? Tenemos que idealizar al Señor y seguir al Señor, que todos somos falibles y que si no está el Espíritu Santo asistiéndonos de manera permanente, podemos fallar. Sí, no, y Pablo lo remarcaba siempre, decía, no, yo trabajé más que todo, pero no yo, decía, sino la gracia de Dios en mí. Él siempre mostraba que él necesitaba de esa gracia. Exacto, que él no era nadie especial. Claro. Él era simplemente un pecador arrepentido, que fue transformado por el poder de Dios. Amén. Y que ahora vivía una vida nueva. Y todo eso lo vivía por la fe en el Hijo de Dios. Amén. Que ahora, lo había amado. Alberto, qué clave que es esa, porque nosotros, vos sabés, de acuerdo a los años que tenemos en la iglesia, hemos visto evangelistas internacionales reconocidos mundialmente que han tropezado. Y cuántos se quedaron a causa de ver ese tropiezo, ¿no? Porque quizás, como te dije, idealizaron y de repente esa persona... Y el peligro de creernos cuando nos idealizan de que realmente es así, ¿no? Porque es ida y vuelta. Las personas te lo pueden decir, pero está en uno recibirlo o desecharlo, ¿no es cierto? Entonces, si uno lo empieza a recibir, eso es como una droga, ¿no? Que tiene un efecto lindo, porque suena lindo, ¿eh? Sentirse especial, sentirse alabado, sentirse usado por Dios. Pero después, ¿qué va a producir? Soberbia, altivez. Arrogancia. Y antes de la caída está la altivez de espíritu. O sea que es un camino muy peligroso. Es una brecha muy fina. ¿Viste? Y va camino a la destrucción. Entonces, que Dios nos ayude. Y qué bueno que todos podemos ser hijos de Dios iguales. Amén. Todos tenemos que alcanzar una estatura y una santidad y una vida desarrollada en Cristo. Todos. Amén. Por eso ahí dice, debemos utilizar la fe que nos ha sido dada a todos y de la misma manera, ¿no? Así también vosotros consideramos muerto al pecado, pero vivo para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:11. El contar o considerar es lo que debemos hacer para que nuestra vida cambie. Y el contar o considerar es una actitud de fe, no de sentimiento ni de razonamiento. O sea, acá actúa la fe. Porque la fe en lo que Dios dijo y en lo que Dios hizo. Poder creer. Eso marca la diferencia. Porque yo puedo, como decía Alberto hoy, saber la Biblia de memoria, pero si no la creo, los escribas, los fariseos estábamos hablando, ¿no? Ellos la conocían de memoria, pero no la creían. Y la otra parte es también considerarnos muertos al pecado. Claro, pero ¿por qué? ¿Considerarnos muertos al pecado? ¿Por qué? ¿Por qué me puedo considerar muerto? Porque Dios lo hizo. Ahí está la clave. Sí, claro. O sea, Dios lo hizo en Cristo. Amén. Cuando yo creo ese hecho, que Dios me da a mi favor, me deposita esa nueva vida, ¿sí? Corta el vínculo con el hombre viejo y me pone en Cristo. Entonces, cuando yo lo considero como propio, lo puedo usar. Si yo no considerara que esto es mío y me lo llevo a mi casa, sería un hurto. Estaría hurtando. Claro. O sea, yo tengo que considerar que esto me pertenece. Claro. Por eso dice, consideraos. Amén. Amén. Contar, tomar en cuenta. Sí. Bueno, no es así que ni un sentimiento ni un razonamiento. Es un cálculo basado en hechos. La palabra utilizada aquí por Pablo es del griego, ¿no? Logisomai, que significa contar, tomar en cuenta o poner a cuenta de una persona o tener por cierto, como decía. Cierto, Esto significa que debemos tomar en cuenta lo que Dios hizo por nosotros o debemos utilizar lo que Dios nos ha puesto en nuestra cuenta. Gloria a Dios. Qué bueno, porque podemos contar con eso. Claro. Lo importante es que lo podamos tomar con la fe que se merece para ser victoriosos porque ahí es donde dejamos que Él actúe por medio de la fe en nosotros y nos dé esa capacidad que por naturaleza no la tenemos. No, ahí es donde utilizamos los recursos de Dios para pelear contra lo que llevamos dentro, porque Dios no nos quita la naturaleza pecadora. O sea, no desaparece, no es que la quitó, la dejó sin poder para gobernarla. Claro. Entonces yo puedo no obedecerla más, pero está. Entonces hay una lucha, esa naturaleza pecadora, ese viejo hombre va a querer manifestarse nuevamente, pero si yo me considero muerto, entonces no tengo por qué responderle, no le debo nada, no estoy atado, no tengo vínculo, se cortó el vínculo. Pero eso es yo cuando soy tentado, lo que siento tal vez en mi interior es todo lo contrario.
¿sí? Se despiertan las pasiones, se despiertan los deseos, y al contrario, yo me voy a sentir atado. Pero si yo me siento atado, pero yo sé que no estoy atado, ¿cómo tengo que actuar? A veces se ve animales que no tienen entendimiento, que estuvieron mucho tiempo atados, y lo dejan, le sueltan la cadena, lo dejan ahí, y no se va, porque piensa que está atado. Claro. O como un elefante que yo vi que lo criaron atado a una silla, y después era grandote y semejante elefante atado a una silla, y no se de ahí no salía, porque no se consideraba que estaba tenía libre fuerza para salir con silla y todo. Para pisarle. ¿Pero por qué? ¿Por qué hace eso el animal? Porque no tiene entendimiento. Pero nosotros sí tenemos entendimiento. Y tenemos un entendimiento iluminado por el Espíritu Santo, ¿no? Para considerar. Ahí hay un ejemplo del depósito, muy gráfico, ¿no? Es como si una persona nos abre una cuenta en un banco y nos deposita a nuestra cuenta una cantidad de dinero. Para poder utilizar ese dinero debemos creer que ha sido depositado y luego comenzar a retirar ese dinero y gastarlo. No sentimos nada, pero sabemos que ese dinero está a nuestra disposición. Claro, no es un sentimiento. Claro. Cuando a mí me dan una tarjeta de crédito no es un sentimiento, es una realidad. No, es un cartoncito, pero que tiene un poder. Claro. ¿Vale? Que yo voy, presento. Yo me acuerdo la primera vez que tuve una tarjeta de crédito, me quedé maravillado, porque iba, ¡tum! Pagaba y me llevaba las cosas. Claro. Y parece mágico, pero no es mágico. No, fue que pagar. No, pero porque hay un crédito. Hay un crédito. Claro, en ese caso no tengo el dinero contado, pero tengo un crédito, es una posibilidad. Exactamente. Y si alguien me regala una tarjeta de crédito y me dice, yo te pago el resumen, para mí puedo gastar, que de hecho muchas veces los padres hacen con los hijos. O sea, le habilitan un crédito, y ellos pueden gastar. Y ellos gastan tranquilamente y no sienten nada, porque es un pedazo de plástico. O sea, pero entienden que le ha sido depositado. Amén. Y por lo tanto está disponible. Por eso es contar. Amén. De la misma manera, cuando viene la tentación para que hagamos algo que pertenece al viejo hombre, esto es, de mi vida cuando no conocí al Señor, pueden ser vicios como el alcohol, el tabaco, las drogas, el enriquecimiento o el gastar el tiempo en lo que no aprovecha, y también el hablar y deleitarnos en las cosas malas que hicimos. ¿Cómo reaccionamos? ¿Con qué le hacemos frente? ¿No? ¿De dónde sacamos la fuerza para vencer? ¿No? También hay deseos sexuales, claro, envidia, celos, ira, violencia. Claro. ¿Cómo lo frenamos? Ahí está el punto. ¿De la victoria o la derrota? Claro, generalmente cometemos un gran error en ese momento. Tratamos de resistirlo con nuestras propias fuerzas. Empezamos a usar nuestra propia fuerza para reprimir estos deseos, pero muchas veces no podemos, y si lo hacemos, al poco tiempo nos cansamos, o sea, de luchar con nuestra propia fuerza. Claro, eso es reprimir. Reprimir, exactamente. Y de repente es un poco lo que hablábamos hoy, ¿no? De que la iglesia, hubo lugares donde realmente por medio del sistema religioso se reprimió a la gente, que después termina cometiendo hechos barbaridades bochornosos que hace que la iglesia quede pésimamente mal. Me ha tocado vivir de cerca por gente conocida, o sea, gracias a Dios no en nuestra iglesia, pero sí conocí gente que han tenido muchos problemas de iglesias que reprimían tanto a la gente que cometieron los peores pecados, ¿no? Qué triste que es esto. ¿Por qué? Porque lo quisieron hacer con su fuerza. Claro, lo reprimieron. O sea, reprimir es como meter algo, como comprimir un resorte. Y en un momento... Vos agarrás un resorte, lo comprimís y lo tenés apretado. ¿Cuánto tiempo puede durar? No. Va a llegar un momento que los dedos se te cansan y lo vas a soltar y ¡poing! Salió el resorte. Porque no está muerto, está reprimido. Y la Biblia no me dice que lo reprima. Me dice que yo me considere muerto. Qué importante eso, qué importante. Poder saber eso, porque si no también vas guardando. Y llega un momento que explota. Yo me acuerdo que me pasaba eso, pero hasta que después empecé yo, estoy muerto. Gloria a Dios. Y hay victoria, y es real, y funciona. No es que esto es una teoría, es una realidad. Gloria a Dios. Y solo, así que si tratamos de vivir en santidad, por nuestra propia fuerza solo aprendemos a hablar o actuar como buenos hermanos, pero escondemos los deseos en nuestro interior.
Cambiamos de afuera, pero por dentro seguimos siendo los mismos. Dios no quiere eso. Dios quiere cambiar mi corazón, pero ¿cómo ocurre esto? Ahí viene la pregunta, ¿no? Pablo dice que tomemos en cuenta que hemos muerto al pecado y estamos separados, muertos del viejo hombre, y que consideremos que tomemos a nuestra cuenta que Dios ha depositado una nueva vida en nosotros, la vida del Espíritu Santo. Eso es lo que tenemos, ¿no? Gloria a Dios por la fuerza. Entonces, nos movemos en la dirección contraria a la que somos tentados. Y cuando lo hacemos por fe, entonces actúa el poder de Dios en nosotros y podemos dejar de fumar, de beber, de drogarnos, de hacer, podemos dejar los deseos sexuales y también las envidias, podemos contentarnos con lo que tenemos y empezamos a hablar de las cosas del cielo, ¿no? Vamos, la vista va más allá. Esto yo quería leerte acá en Romanos 8:2. Sí. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, esta es la nueva vida que Dios ha puesto en mí, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Acá tenemos dos leyes, dos leyes opuestas, ¿sí? Entonces, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús es más fuerte, porque es la vida de Dios, es todopoderosa. Entonces, puede vencer a una fuerza que me lleva a pecar. Si yo, ¿cómo funciona? ¿Por qué yo cuando me subo en un ascensor puedo ir para arriba cuando la ley de gravedad me tira para abajo? Claro. ¿Por qué? Porque es una fuerza superior. Claro. Están atados con un cable, con un motor, entonces la fuerza que me lleva para arriba es superior a la que me tira para abajo. Si en un momento corto el cable, la ley de la gravedad no desaparece. Está ahí, está anulada. Porque en física saben que cuando dos fuerzas se oponen, la que vence es la mayor. Si son dos fuerzas iguales, queda ahí en stand-by. Claro. Pero si una es superior a la otra, la va a llevar. Sí, seguro. Lo mismo ocurre con un bote. ¿Por qué flota un bote? Bueno, porque el líquido que desplaza el bote produce una fuerza de abajo para arriba que lo sostiene, que es superior a la ley de la gravedad. Claro. Son leyes y ocurren siempre. La ley de la gravedad es algo que ocurre siempre. ¿Y en lo espiritual? Bueno, y acá tenemos dos leyes espirituales. Claro. ¿Cuál? Uno es la vida nueva en Cristo Jesús, la cual soy ahora. Y otro es la ley del hombre natural, que peca, y es una ley. Y sí, por más que al chancho lo vista como lo vista, sigue siendo chancho, no hay vuelta. Lo lavá, lo limpiá. Ahora, ¿cómo, Alberto, cómo Pablo en Romanos 7 habla sobre esa segunda ley, ¿no? O sea, la que las nos dos. Afecta. Claro, las dos, pero cómo nos afecta esa, ¿no? Pero él termina ese capítulo con un grito de victoria. ¿Y cómo? Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. Amén. Por eso nosotros tenemos que entender que el poder que actúa en nosotros es más fuerte que cualquier tendencia. Por eso muchas veces se trata de psicologiar a las personas que fueron golpeadas, heridas, traumatizadas de chica. Entonces, uy, pobrecito, no le queda otro. Tenemos gente declarando, pobrecito, tiene que robar, no le queda otra. Pobrecito, tiene que drogarse, pobrecito. El otro día un funcionario dijo, bueno, venden droga porque no consiguen trabajo. O sea, tratando de justificar eso cuando en realidad nosotros hemos muerto a eso. Gracias. Ya no somos más eso. No hay que hacerle a la persona creer, ¿no es cierto?, que ya no es esa persona. No, que no es más esa persona. Está muerta. Eso es lo que funciona. Porque lo otro es psicología. Entonces, no soy yo. No, pero así no voy a cambiar nunca. O sea, yo me considero muerto, ya no vivo yo. Listo, se acabó. Es pasado. No importa lo que me hayan hecho, no importa que me hayan criado en la delincuencia, en la pornografía, en la prostitución, no me interesa. Yo ahora soy una nueva criatura y esa nueva criatura es santa. Amén. Porque es la vida de Dios, es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Amén. En Cristo, la nueva criatura. Amén. Y esa ley dice que nos da la victoria sobre los vicios, sobre los deseos malos, no es por la fuerza de mi voluntad, sino por el poder del Espíritu en mí. Pablo dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Esto dice Romanos 8:9. Los que somos de Cristo tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Aleluya. Y luego agrega, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Mi Espíritu vive
aleluya, tengo la energía del Espíritu Santo para enfrentar todo lo malo que hay en mí. ¿Creemos esto? Ahí está. ¿Lo creemos? Actúo. No Amén. lo creo, no No actúo. actúo. Amén. Lo tomamos en cuenta, Dios lo hizo. Él puso su Espíritu en nosotros cuando creímos en Él. Confiamos que si Dios dice algo, ¿eso es cierto? Entonces, así que hermano, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir la obra de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos 8, 12 y 13. Justamente lo que Dios pone en nosotros es una vida opuesta a la carne. Opuesta. Totalmente. Por eso dice que en Gálatas dice que los deseos de la carne, los deseos del Espíritu. Y los dos se oponen. Quiere decir que yo no puedo andar en estos deseos y estos a la vez. Son incompatibles. No pueden ir juntos. Entonces Dios pone en mí nuevos deseos, nuevos pensamientos, nuevas deleites. Me empiezo a deleitar en Dios, en la palabra de Dios, en las cosas del cielo. Son nuevos placeres. Ahora tengo otros placeres. Antes me sentía placer por cosas del mundo. Hoy siento placer por las cosas celestiales. Pero eso es una obra del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Y que despierta la conciencia para que yo pueda entender y percibir lo que a Dios le agrada y lo que no, porque el Espíritu que mora en mí me los hace ver, ¿no es cierto? Me pone mal cuando hago cosas que no... Cuando Jesús se iba, les dijo, yo no los voy a dejar huérfanos. Va a venir alguien que es igual que yo. ¿Qué hacía Jesús cuando estaba con ellos? Le enseñaba lo que era correcto. Sí. Le enseñaba a agradar a Dios. Jesús, ¿qué decía? Yo vine para agradar a mi Padre. Vine para hacer la voluntad de mi Padre. Entonces dijo, yo me voy. No, tranquilo. Viene otro igual que yo. El Consolador, el Espíritu Santo, que va a estar con ustedes y en ustedes. Él los va a guiar a toda la verdad. Amén. Él les va a mostrar, Él les va a recordar. Él es la palabra Consolador, que en griego es paracleto, significa para es al lado y cleto es intercesión o ayuda, que en Primera de Juan está traducida como abogado. Justamente, ¿qué hace un abogado? Intercede. Pero intercede con más capacidad, porque yo no sé de leyes. Claro. Yo lo veo a los presos pobres que tienen que hacer un escrito pidiendo algo y no saben cómo hacerlo. Pero pues dice, hay uno que sabe de leyes, chao, y van todos con el papel. No me haces el pedido, porque el pedido tiene que estar con la ley tanto. Entonces, ¿qué hace el abogado? Como tiene una capacidad que yo no tengo, entonces me ayuda. Bueno, el Espíritu Santo tiene una capacidad que yo no tengo. ¿Cuál es? Vencer al mal. Porque Cristo vivió sin pecado. Cristo nunca pecó. Amén. Cristo tuvo 30 y pico de años acá en la tierra y Él vivió sin pecado. Y el Espíritu de Cristo está en mí. O sea que hay una persona nueva que es santa, pura y justa. A esa persona tengo que velar, por esa persona me tengo que preocupar y a esa persona le tengo que dar lugar en mi vida. Amén. Y con respecto, por ejemplo, lo que decíamos hoy, el tema de la carne y el espíritu, ¿no? Tenemos la historia de Saúl con Amalek, ¿no? Cuando Dios le mandó que mate todo, pero quedó no con lo mejor, quería quedarse con algo, pero en sí tenía que matar todo. Todo, sí, porque Dios me dice que yo haga morir, antes hacían morir personas, hoy hacemos morir actitudes. Dice, hacer morir lo terrenal en vosotros, lo terrenal. Es ira, enojo, envidia, todas esas cosas las podemos asimilar a los enemigos del pueblo de Israel. Lo mismo hizo Israel cuando entró a la tierra. Tenían que matar a todos los enemigos. ¿Qué hicieron? Mataron a un grupo grande, pero de que eran unos chiquititos por ahí. Y dijeron, ¿qué hacemos con esto? Y nada, ¿por qué lo vamos a matar? Estaban todos ahí, todos asustados. Vayan a buscar agua y lo vamos a usar. Ahora, después que pasó el tiempo, eran 2, 4, 40, 400, y al final se volvieron a armar y los volvieron locos todo el tiempo. ¿Por qué? Porque no cumplieron con la palabra de Dios, tenían que matarlos a todos. Porque lo poquito que dejamos, después crece. El viejo hombre no desaparece. Y mi viejo hombre hoy, yo llevo 30 y casi 33 años en el camino del Señor. Mi viejo hombre hoy es muchísimo más degenerado que lo que era cuando yo me convertí, porque el viejo hombre se sigue corrompiendo. Hoy mi viejo hombre me hace pensamientos, me da pensamientos que no lo tuve ni cuando en mis mejores épocas de mundano. ¿Por qué? Porque se sigue corrompiendo, cada vez más corrupto.
Entonces no puedo dejar nada, porque todo lo que deje actuando en mi vida de lo viejo, a la larga me va a hacer un tropiezo. Sí. Voy a tropezar. Y eso es lo que nos pasa si toleramos. La tolerancia, bueno, esto lo dejamos, esto no pasa nada. Claro, no pasa nada cuando es chiquito. Pero todo crece porque tiene vida. Así como el nuevo hombre tiene vida nueva, el viejo hombre tiene vida mundana. Y sigue creciendo. Entonces, tenemos que tener ese entendimiento, ¿no es cierto? Sí, reitero entonces, porque todos los que... Sí. Todos los que son hijos de Dios, o sea, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pero ahora, dice, cuando queremos practicar esto por la fe, ahí viene el enemigo, resiste con los pensamientos del hombre, que nos sirven para las cosas de Dios. El diablo nos dice al oído, esto no es posible, déjate llevar por tus ganas, ¿no? Si no practicás tus deseos te vas a sentir mal, vos no vas a poder. ¿Cómo vamos a responder a esto? Si comenzamos a razonar con él, vamos a darle la razón y vamos a seguir practicando el pecado, aunque sea a escondidas, pero podemos hacer lo que hizo Jesús. ¿Cómo le contestó al diablo? Él le dijo, escrito está, Satanás, declárale al diablo lo que vos sos ahora en Cristo. Decirle que ahora vos sos un hombre nuevo y que ya no estás esclavo de las cosas porque Cristo te libertó. Ordenale con autoridad de Dios que se vaya y te deje tranquilo. Y da la cita bíblica de Santiago, someteos pues a Dios y resistí al diablo y él huirá de vosotros. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Santiago capítulo 4 versículos 7 y 8. Sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Primera de Pedro capítulo 5, versos 8 y 9. Los dos dicen lo mismo, resistir. Sí. ¿Qué es resistir? Es no dejar llevarme por delante. Amén. Pero para poder resistir también yo tengo que estar sometido a la voluntad de Dios. No es copia y fuerza. No. O sea, cuando, bueno, justamente, yo no me considero muerto, no puedo operar el Espíritu Santo. Santo. Porque ahí es donde Satanás viene, ¿no? Que viene a poner en prueba la identidad de Jesús. Y muchas veces nos pone en prueba nuestra identidad si somos nuevos, ¿no? Y lo primero que le dijo Satanás a Jesús fue, si eres hijo de Dios. O sea, duda de quién era. Yo digo, qué cosa, porque él ataca con la misma estrategia que al principio, ¿te acordás? Es que Eva, no Adán, o sea, le hizo lo mismo. Pero antes que el diablo atacara la identidad de Jesús, Jesús fue reforzado con dos cosas, porque cuando él se bautiza, él recibe dos cosas. Recibe el poder del Espíritu Santo, para poder resistir, y recibe una palabra. ¿Qué palabra recibió Jesús? Eres mi hijo. La identidad. O sea, antes de ir a la tentación, Jesús sabía que era hijo. Tú eres mi hijo, le dijo. Y el mismo Espíritu lo guió a la tentación. No es que Dios nos va a quitar la tentación, Dios nos va a permitir que seamos tentados, para que desarrollemos nuestra fe, para que crezcamos, para que resistamos y venzamos, porque tenemos que ser vencedores, no podemos andar escondiéndonos. No. Eso lo hace un niño pequeño porque tiene temor, pero Dios quiere que desarrollemos esa nueva vida. Amén. Se va a permitir que el diablo nos tiente, pero siempre el Señor antes nos va a reafirmar, siempre el Señor nos va a decir, vos sos mi hijo. Sí. Es más, el Espíritu te va a recordar la palabra. Sí. Y eso te va a sostener. O sea. Y Jesús no tenía una Biblia cuando luchó con el enemigo. La tenía guardada en el corazón, porque el escrito no estaba con la Biblia en la mano. Mirá lo que dice acá. No, tenía guardada en su corazón. Durante muchos años Jesús estudió las Escrituras. Y aunque era Dios, en forma de hombre tuvo que aprender las Escrituras. Qué interesante, ¿no? Dios, en forma de hombre, aprendiendo a leer la misma palabra que él había mandado a escribir, ¿no? Pero bueno, eso lo hizo Jesús, mostrando de que en la naturaleza humana se puede vencer en todos los órdenes, ¿no es cierto? Pero siempre que querramos hacer la voluntad de Dios se va a levantar la carne, porque la carne es contra el espíritu. Así que cuando yo muchas veces digo, esto que estoy haciendo me encanta, estoy re contento, me gusta lo que hago, esto debe ser de Dios. Hay que fijarse bien si no es mi gusto personal, ¿no? Claro. Muchas veces puedo hacer mi gusto personal y estoy andando en la carne, porque la carne Alberto, se disfraza. Reconozco yo mismo, ¿no? Que más de una vez yo pensé, digo, cuando las cosas pareciera que va todo bien, esto es de Dios, y no era de Dios.
El tiempo se encargó de demostrar que no era de Dios. Dios me dio un cachetazo y me enseñó. Esto no es así. No, al contrario, lo más probable, y vos ves, por ejemplo, la vida de Jesús, la vida de Pablo, de los apóstoles, que ellos tenían una oposición permanente. Permanente, la oposición es permanente. Gracias, la vamos a ver Jesús. desde adentro y desde afuera. Yo hace más de 20 años que estoy metido en el penal. Y la oposición sigue igual como estaba. Como del como el principio. primer- Cambió los métodos, cambió las estrategias, porque cambia. Pero la oposición nunca se rindió. Nunca dijo, bueno, listo, ya está, me voy. No lo jorobó más. No lo jorobó más. No, se va, pega una vuelta y vuelve. y vuelve. Piensa la estrategia y vuelve. Sí, sí, sí. El imperio contraataca. Claro. Sí, sí, sí. Arregla la bola esta y vuelva de vuelta contra. Claro, porque es así. Y por eso no debemos cansarnos ni desmayar, ¿no? Porque por ahí nos parece como que vivir en una continua lucha es algo desgastante, ¿no? Pero bueno, es la vida de un corredor, es la vida de un deportista, es la vida de un labrador, es la vida de un soldado. Un soldado vive de batalla en batalla, un labrador vive de siembra en siembra y de cosecha en cosecha, y un deportista vive de carrera en carrera. No puede decir, otra carrera más. Y bueno, y si sos corredor, ¿qué querés? O sea, esta es nuestra vida. Claro, pero todo esto trae gloria. Amén. Eso es lo importante, Amén. es la diferencia. Sí, sí. Se desarrolla un nombre nuevo. Exactamente, en el espíritu, ¿no? Claro. Cómo trae el gozo. Un peso de gloria, claro, dice Pablo. claro. Qué cosa. Que no es un peso del cuerpo, es un peso que lo vamos a llevar por la eternidad. Esa va a ser nuestra gloria en la eternidad. ¿Cuál va a ser nuestra pasa, gloria? ¿no? Que a veces capaz nuestra carne se cansa, pero en el espíritu estás con un gozo y una esperanza que decís... Esa es la tarea Vale del la pena, espíritu. Vale la pena. Vale la pena. Esa es la tarea del espíritu. Darnos fuerza, animarnos, consolarnos. Esa es la tarea del Gloria a espíritu. Dios. Y como el espíritu es Dios, Dios no se cansa. Se lo dijo por boca del profeta Isaías. ¿Quién dijo que yo me canso? ¿Yo? Porque los israelitas llegaron a decir, bueno, Dios se cansó. ¿Que yo me canso? ¿Quién dijo que yo me canso? Yo no me canso. No solamente no me canso, sino que yo doy fuerza al cansado Sí, y multiplico la fuerza del que no tiene ninguna. O sea, tenemos un Dios que no se cansa. Gloria a Dios. ¿Se cansó Jesús en algún momento? Nunca, nunca. Entonces tenemos un poder en nuestro interior. Pero eso tiene que ser renovado. Por eso Pablo decía, sigan siendo llenos del Espíritu Santo. No es una vez, sino todo. Así como el cuerpo, ustedes saben que el cuerpo se renueva todos los días. Sí. Este cuerpo se renueva todos los días. Sí. Todos los días es un proceso de renovación. Y si no se renueva, decae. Justamente la vejez es que el cuerpo pierde su capacidad de renovarse. Claro. Y ya se va renovando cada vez más lento, hasta que... Se apaga. Entonces el hombre interior también se tiene que renovar. Todos los días. Así como todos los días me dedico a atender mi vida física y mi vida social, también todos los días tengo que ejercer ese mantenimiento en mi vida espiritual, en mi comunión con Dios. Entonces eso me mantiene con ese poder, ¿no es cierto? Amén. Y eso, claro, no me puedo tomar el lujo de decir, bueno, voy a tomar unas vacaciones. Porque esto es algo permanente. Gracias, Jesús. Jesús dijo que todos los días teníamos que negarnos a nosotros mismos. Tomar la cruz. O sea, no dijo, bueno, 6 días y uno descansa. O 15 días por año de vacaciones. Diario, porque Jesús quiere que vivamos una vida diaria de dependencia. Amén. Por eso nos enseñó a orar por el pan nuestro de cada día. ¿Por qué no podemos orar por una semana? Y listo. Gracias. O un mes. No, cada día. El maná venía cada día. Y el séptimo día, que ellos el día de reposo, ellos tenían que, eran provistos el día anterior. Y no podían juntar para el otro día. Bueno, eso es lo que Dios quiere. Una vida dependiente de Dios permanente. Ahí dice, hermanos, debemos resistir, no dejar convencernos o convencer por el enemigo. Al contrario, dejémonos convencer por la palabra de Dios. Decir a la tentación estoy muerto, ya no vivo más yo, vive Cristo en mí. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Por supuesto que esto implica un sufrimiento, por supuesto que esto parece muy doloroso, pero cuando vos resista,
y te apartes del mal, el gozo del Señor estará en tu corazón, que era lo que veníamos hablando, ¿no? El Espíritu Santo llenará tu corazón de alegría, porque hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente, y ese gozo será impartido por el Espíritu en tu corazón, y comenzarás a disfrutar de la victoria contra nuestro enemigo. El pueblo de Israel avanzó hacia el mar, era una locura, pero ellos actuaron por fe, a la orden que Dios les había dado, y pasaron hasta la otra orilla. Los enemigos no pudieron pasar, y ellos vieron esa victoria que Dios le dio. Entonces cantaron y celebraron. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estar firme y ve la salvación de Jehová, que Jehová hará hoy con vosotros. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Dios le dio la victoria. Ellos no podían, pero Dios sí. Y todo el ejército de Faraón, que lo venía persiguiendo y entraron, que habían entrado tras ellos en el mar, no quedó ni uno de ellos. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a la derecha y a la izquierda. El mundo no puede dejar atrás su vida de pecado, pero nosotros sí, porque no somos del mundo, sino pueblo de Dios. El mundo te va a decir que es imposible que cambie, que deje los vicios, las maldiciones, los robos, las mentiras, pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Gloria a Dios. Esto hablábamos, ¿no? Porque yo hoy le comentaba a ellos, trabajé muchos años en una empresa y hablaba, hubo personas que en el transcurso de los años se fueron convirtiendo, ¿no? Y venían compañeros y me decían: no, yo no le creo a este que cambie, no. O sea, ¿por qué? Porque naturalmente para él era imposible que cambie, pero para Dios no hay nada imposible, ¿no? Y yo he visto muchos, entre uno de esos compañeros que hoy lo tenemos acá en la casa del Señor, que eran terribles, y cómo Dios lo transformó, mudó esa persona a otra persona, y hoy es testimonio para la gloria de Dios. Así es. Yo siempre también les cuento que cuando con esa palabra nos recibió el jefe allá en la unidad cuando fuimos con tu papá. Sí. Dijo: ¿a qué vienen acá? Ustedes son pastores, y no, acá no cambia, esto no cambia más, váyanse, no gasten el tiempo, así nomás, pero con esa forma áspera. Y yo le dije, yo me acuerdo, me salió así de golpe, le dije: no, pero Dios cambia a la persona. Y me dice: ¿usted cómo sabe? Digo: porque Dios me cambió a mí. Digo: ¿quiere que le cuente? Bueno, me dijo. ¿Le conté? Y le conté mi testimonio. Gloria a Dios. Y quedó así, dijo: bueno, está bien, vaya. Qué bueno es tener una experiencia. Gracias. Amén. Pues yo no hubiera tenido una experiencia, ¿qué le voy a decir? Me tapa la boca, me voy a mi casa. Qué bueno es tener una experiencia de victoria. Amén. Entonces estamos dando testimonio de la victoria. Gracias, Jesús. Y ese hombre después pudo ver con sus ojos. Ese mismo hombre que nos recibió en el 97, en el 2006, 9 años después, cuando a mí me hicieron la causa, me sacaron la credencial, me acusaron de que yo quise entrar a droga y todo eso, ese mismo hombre me dejó entrar durante 2 años al penal, porque en ese momento ya era el director del penal. Mirá. Me dejó seguir predicando porque me dijo: yo vi lo que Dios hizo acá. Gloria adentro. a Dios. Y tu tu testimonio, tu ¿sí? vida, porque eso es miran ellos, ¿no? Sí, sí. O Gloria sea, a Dios. él pudo comprobar que lo que nosotros le dijimos era verdad, porque él pudo ver los hombres cambiados. Y cómo abrió puerta el Señor. Es increíble lo que pasó. Pero porque hubo gente cambiada, Amén, Andrés, porque lo que portamos nosotros es real, Gloria no es una teoría. Amén. No es un deseo, no es poder de Dios. Por eso Pablo dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Es una vida poderosa, Amén. una vida que vence. Gloria a Y Dios. es algo glorioso. Y acá quiero ver un cachito para atrás, ¿no? Que dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Y hoy justo estuvimos hablando, ¿no? Que ahí está Josué y está, ¿no? Timoteo, que a Josué le dijo: esfuérzate y sé valiente, pero a Timoteo no, le dijo lo mismo, pero le agregó algo más, ¿no? Esfuérzate en la gracia. Porque nosotros tenemos que esforzarnos en depender de Dios, no en independizarnos. Y aclaremos ahí que la gracia justamente es eso que Dios nos da, lo que nosotros no tenemos. ¿no? Y eso va contra el orgullo. Es muy humillante porque en definitiva yo no tengo nada de parte acá. No tengo gloria. No me puedo gloriar. No, porque yo soy mejor que él, porque yo oro más, ayuno más, me consagré más. No. Porque si no fuera por el Espíritu Santo, todo eso que yo hago no sirve para nada.
Porque los fariseos estaban consagrados, oraban, se cansaban de orar, daban los vivían diezmos, en el templo, limosna, diezmos, ofrenda, qué sé yo lo que no hacían. Todo. Y sin embargo estaban más perdidos que turco en la neblina. Entonces, es muy humillante porque el hombre quiere jactarse, el hombre natural quiere... Y Dios te quita todas las jactancias. Si sos hijo, te quita todas las jactancias y te llena a depender de él. Y, como dice Pablo, el que se gloría es en el Señor. Porque Dios nos hizo justamente para la alabanza de la gloria de su gracia. O sea, cuando dependemos de Dios, le damos toda la gloria a Dios. Y cuando le damos toda la gloria a Dios por lo que hacemos, entonces se cumple el propósito. Gloria a Dios. Y Dios recibe su gloria. Amén. Dios tiene que recibir gloria. Amén. El mundo no le da gloria, pero hay un pequeño remanente, manada, Amén. Una pequeña manada que le damos siempre. Muchas veces se enojan conmigo, porque que mirá todo lo que hiciste, todos los padres. No, yo no hice nada. Se enoja, pero no. Uno me dice, no, te tienen que hacer un monolito. ¿Qué monolito? Yo no hice nada. No, lo hizo Dios. Amén. Esta es la obra de Dios. Amén. Ustedes están viendo la obra de Dios, la obra del Señor. Y qué bueno es, y no es por, o sea, no tiene, como dice Alberto, ¿no? Pero que dentro del mismo penal se haya hecho un templo para nuestro Señor, esto es algo que nunca se vio, y cómo Dios fue tocando los hilos para que eso sea una realidad, porque eso era imposible, ¿no? Pero Dios movió lo que tenía que mover. Y así como Dios mueve en lo natural, mueve también en nuestro espíritu para poder obedecer, ¿no? Amén. Amén. Terminá de leer ahí lo que dice, es muy lindo lo del pueblo, ¿no? Sí, cuando el pueblo de Dios cuando miró, el pueblo de Dios miró a la otra orilla del mar, vio su victoria, entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo, al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi padre, y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en la mar los carros del faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo, los abismos lo cubrieron. Éxodo capítulo 14 y 15. Qué tremendo, ¿eh? Los carros de... Qué tremendo. Ahora, porque Moisés podría haber dicho, y yo que puse la vara. Sí. Pero no, o sea, se podía haber quedado con un poco. No sé, bueno, si yo no hubiera puesto la vara no pasaba nada, muchachos. No, lo que es cuando el hombre realmente reconoce a Dios, ¿no? Y qué importante, ¿no?, acá que tengo anotado es que Dios no anula la voluntad del hombre. No. Que fue lo que hablamos hoy, no la anula. No, y Moisés tuvo que poner la vara. ¿Por qué Dios no abrió el mar? Porque algo tenía que hacer. Porque ellos tenían nosotros somos colaboradores. A Dios le encanta trabajar con nosotros. Porque nos hizo para eso. Somos sus colaboradores. No somos autómatas, o sea, no somos gobernados sino que nos da una libertad para que a su vez esa libertad es que Dios lo puso a Adán sobre toda la creación para que la gobernase. O sea, Dios nos hace parte de su obra. Él quiere que trabajemos con él. Amén. Adán era un administrador, Dios era el dueño. Y Adán tenía todo. No le dijo, bueno, vos sentate acá y mirá, yo voy a hacer todo. No, ahí tenés todo. Poner el nombre de los animales. Y lo hizo. O sea, Adán tenía que gobernar de la mano de Dios. Y lo que Dios quiere es eso, que nosotros de la mano del Señor actuemos, como hizo Moisés, pongamos la vara, venzamos, mostremos que realmente confiamos en Dios, que sea un testimonio público, porque este testimonio, 40 años después, cuando ellos llegaron a Jericó, Rahab la ramera les dijo: recién ahora llegaron ustedes, acá están todos así, están todos asustados, porque nosotros supimos lo que Dios hizo con Faraón y su ejército. Mire, 40 años después, y los de Jericó sabían que el Dios de Israel había echado a Faraón y su ejército, que era como el ejército de los Estados Unidos ahora, más o menos. Imagínate quién podría destruir el ejército de China o de Estados Unidos. Era imposible, sin embargo. Listo. Entonces, la gloria de Dios fue tan grande que toda esa región se enteró de esa obra. Y no había WhatsApp, y no había... Pero las noticias llegaban igual. Y ya estaban entregados, los de Jericó estaban entregados. Estaban llenos de miedo. Asustadísimos. Por eso estaban encerrados, porque no tenían cómo luchar contra el Dios de Israel. Y ese es nuestro Dios. Gloria. Dios no cambió, sigue siendo el mismo. Amén. Que podamos, ¿no? Y de ahí sigue hablando de la fe que responde al llamamiento. Hermano, consagrate al Señor, dedícate completamente a Él, decidí vivir solo para Él, renuncia al mundo y sus deseos,
sos un escogido de Dios. Dios te ha elegido a vos para esto, ¿no? Para cambiarte a la imagen de su Hijo Jesucristo. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Quién reinará en mi vida? ¿Quién reina? Una pregunta, ¿no? Que reine el Señor, para su gloria. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad. ¿Para qué vamos a usar ahora nuestra vida? Es una buena pregunta, ¿no? Las mismas manos, los mismos ojos, la misma boca, los mismos pies, con que antes pecábamos, ahora servimos a Dios. Porque la verdad, Dios no nos cambió el cuerpo. Interesante. Amén. Pero ¿cómo cambia la perspectiva de ver las cosas hoy? Antes quizás mirábamos con un ojo de determinada manera y hoy el Señor, ¿no?, fue cambiando. Y si llega a venir, porque puede venir, como decía Alberto, ¿no?, la tentación, yo también tengo la capacidad dada por el Espíritu de rechazar y seguir creyendo en ese Dios que me hizo libre de todas esas cosas, ¿no? Exacto. Bueno, y dice, si no, presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia, ¿no? Acá está mi voluntad, ¿ves? Presentado. ¿Quién me tiene que presentar? Yo, claro. Yo le decía cuando yo hice el servicio militar, yo me tenía que presentar todos los días, pero voluntariamente, porque me identifiqué que era un soldado y todos los días a la mañana me presentaba, porque nosotros salíamos un día a la tarde y volvíamos el otro día a la mañana, o a veces un día sí, 2 días no, pero yo me presentaba y no me tenían que venir a buscar con un patrullero ni nada, ¿no? Claro. Voluntariamente vos, claro. ¿Por qué? Porque estaba comprometido con la tarea. Estado, claro. Entonces, yo estoy comprometido con Dios, me tengo que presentar. ¿Qué tengo que hacer? Presentar mis miembros como instrumento de Dios. Porque cada vez el pare de sufrir, ¿no? Que llego al camino del Señor y bueno, no sé por qué me pasa esto, no sé qué, no, viste, uno dice, no entiendo por qué me pasa ahora que vine a la iglesia, vine al camino del Señor, pero está la voluntad, que uno tiene que, ¿no?, ofrecerse, estar, dedicarse, creer. Sí. Y que no es un camino fácil. No, para nada. Dios no nos llama a un turismo. No estamos de vacaciones, estamos en una guerra. Pablo utilizó términos militares y no era un militar, Pablo. Pero él hablaba de milicia, de guerra, de armas, de batalla, de compañeros de milicia, porque realmente vamos contra la carne que la llevamos adentro. Sí. Vamos contra el mundo que nos rodea y vamos contra el príncipe de este mundo. Amén. Que es el que maneja todos los piolines y yo digo que de atrás. Qué sabio que fue al usar ese ejemplo, porque si hay algo que caracteriza a un buen soldado es la disciplina, Alberto. Sí. Y el Hijo de Dios debe ser una persona disciplinada. Y una persona disciplinada no le cuesta creer. Por eso el centurión creyó. Claro, ¿no? Y Jesús dijo, no he hallado. Pero bueno, ¿pero por qué? Porque tenía una mente disciplinada, una mente ordenada. Claro. Porque Dios es Jehová de los ejércitos. Amén. Entendamos que la mente de Dios también es militar. Sí, Él es Jehová de los ejércitos. Amén. Él es el comandante de un ejército. Gloria a Dios. Quiere decir que tiene una mentalidad militar. Amén. Y sabe mandar y sujetarse. Porque el hombre dijo, yo mando y obedece. Y reconoció que Jesús tenía una autoridad. Le dijo, si tú mandas, mi siervo se sana. Y así fue. ¡Wow! Dijo Jesús. Sí, no, se sorprendió. Fue tremendo. Y eso es lo que yo recuerdo, siempre recuerdo el servicio militar cuando leo la Biblia, porque me recuerdo las cosas que nos enseñaron y realmente es así. Si vos tenés la mentalidad de un soldado, se te va a hacer más fácil. Mucho más pues fácil. Sabes que recuerdo, ¿no? Mi papá fue secretario de la asociación por varios años, secretario a nivel nacional, y él me contaba que dentro de la secretaría era tan extensa, imagínate, a nivel nacional muchos papeles se movían. Y tenía un comisario, un hermano comisario, que estaba al lado de él y le ayudaba en varias cosas. Cuando le quedaban los tiempos libres venía este hombre. Y mi papá me dice, nunca tuve problema con ese varón, porque cualquier palabra que... Él estaba dispuesto a resolver lo que fuese y no tenía problema, nunca cuestionaba. Él acataba la orden y ejecutaba. Y tenía que ver con la disciplina de su profesión, ¿no es cierto? Porque el militar tiene que aprender la obediencia. Claro. Y nosotros muchas veces, los civiles, entre comillas, nos damos el lujo de decidir si vamos a obedecer o no. En la milicia no. No es así. No, qué tremendo, ¿no? Porque qué castigo severo se lleva aquel que no se sujeta a una orden. Pero porque no funciona un ejército si no hay obediencia. Claro.
Y no funciona el cuerpo de Cristo si no hay obediencia. Imagínense si yo en estos momentos que estoy hablando, mi lengua se le da por hablar otra cosa. Sería reloj, claro. El cuerpo obedece, todos los miembros obedecen a la cabeza. Hay un principio de obediencia en el cuerpo. Sí. Y nosotros también tenemos que tener un principio de obediencia con el Señor. Que estas cosas que el Señor nos da para que las hagamos, no para que digamos, bueno, no sé si la voy a hacer o no. No. Esto es un mandamiento. Amén. Después, ahora vamos a mirar la santificación. O sea, tener una vida transformada es un mandamiento, no es un opcional. ¿No? Dice, bueno, ¿vos querés transformarte? Sí, bueno, vos no. Ah, no, bueno, listo. No, es un mandamiento. Sed santos, sí, porque yo soy santo. Amén. O sea, no es optativo. En toda vuestra O sea, más allá de que Dios nos da todos los recursos, nos da el poder para hacerlo, quienes decidimos obedecer somos nosotros. Por eso la gracia no anula mi obediencia, para nada. Por eso muchos quieren utilizar la gracia para decir, bueno, que Dios lo haga todo, ¿no? Que Dios me saque las cosas. No, Dios no me va a sacar nada que yo no quiera dejar. Amén. Yo lucho allá porque dice, no, porque estoy esperando que Dios me saque el vicio. Y no te lo va a sacar nunca. Vos lo tenés que dejar. Si Él no te lo dio. Claro. Pues yo digo, ¿qué dice acá? El que hurtaba, no hurte más. Bueno, el que fumaba, no fume más. Claro. Y el que se drogaba, no se drogue más. Y el que robaba, no robe más. Es muy sencillo. ¿Qué parte es la que no entiende? Estoy esperando ahí que se me lo saque. Sí, no, estoy esperando a ver si viene algo, una luz del cielo y baja una cosa. No, porque queremos vivir en esa magia. Sí. No queremos forzarnos nosotros con nuestra voluntad. Por eso termino de leer, Alberto. Dice, presentémonos todos los días a Dios como instrumento suyo. No seamos más instrumentos de Satanás para maldición, porque justamente, ¿no? Es tremendo. El Espíritu Santo ruega a través del apóstol Pablo, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos capítulo 12, verso 1 y 2. ¿No? Que decíamos hoy no es el sacrificio de matar animal, digamos, en sí. No, era el holocausto. La palabra holocausto significa un sacrificio completamente quemado. Y era lo que hacían, lo hizo Abraham, eso está antes de la ley. Claro. Eran sacrificios de dedicación. La persona tomaba... Y consagración. Claro. Tomaba un cordero, ponía su mano sobre el cordero y el cordero se quemaba completamente. Se mataba y se quemaba. Entonces ese humo que subía era un olor grato a Dios. ¿Pero qué era lo grato? ¿El olor asado o la persona que le estaba dedicando su vida? Porque así como el humo subía, la persona estaba diciendo, así como se quema este animal y no queda nada y todo va para arriba, mi vida está totalmente dedicada a Dios. Porque justamente, 100%. Como decías vos, Alberto, ponía la mano como un sustituto por su pecado. Exactamente. Entonces Dios veía. Pero no era por el pecado, era su consagración. Su consagración. O sea, era por su consagración. Porque se estaba dedicando, era ofrenda totalmente quemada. Amén. Porque en la ofrenda del pecado se separaba una parte y se comía. Pero en el holocausto no. Era todo. Entonces Pablo dice que os presentéis como sacrificio vivo, que ya nosotros nos presentamos como muertos vivos, porque en realidad somos los muertos vivos nosotros. Parece una cosa, porque es una paradoja esto, porque estoy muerto a la carne y vivo para Dios. Dice, no vivo yo, pero vivo yo. ¿Cómo es esto, Pablo? Parece una locura. Pero nosotros tenemos dos vidas. El hombre natural tiene una sola. Entonces lo único que puede hacer para no ser lo que es matarse. Por eso, de hecho, mucha gente frustrada con su vida, ¿qué termina haciendo? Matándose. Esa es la conclusión que yo había llegado antes de convertirme. Yo me quería morir, porque como no podía cambiar, como no podía solucionar mi problema, vino un mensaje del enemigo y decir, bueno, si no podés solucionar las cosas, mátate. Porque la verdad, no puede, el que no puede cambiar, ¿qué va a hacer? Por eso a los presos, cuando le dan unas condenas de muchos años, es un peligro, porque la primera cosa que quieren hacer es matarse. Claro. Porque no soportan pensar que... de hecho, Alberto, ¿cuánto lo habrán hecho? Sí, lo hicieron muchos, muchos. Se cuelgan. Se cuelgan, porque no soportan pensar que van a vivir 30 años dentro de la cárcel. Claro. Pero nosotros no estamos llamados a matarnos, sino a hacer morir lo que Dios ya mató en la cruz. O sea, Dios lo hizo por nosotros y nos dio nueva vida. Somos dos personas en una. Gracias, Jesús. Y no tenemos ningún problema psicológico.
¿no? Porque claro, desde el punto de vista humano puede decir, bueno, esto es una doble personalidad. No, no es doble, pero somos dos personas en serio, nuevas. Amén. Somos dos personas totalmente diferentes. A Pablo nos dice que presentemos todo nuestro ser con alegría delante de Dios. Hagamos como Abraham, que salió sin saber a dónde iba, pero le creyó a Dios. Creyó que la vida que Dios le ofrecía era mejor que la que había él conseguido, ¿no? Así también nosotros, hermanos, tenemos la oportunidad de vivir para Dios, ser sus hijos aquí en la tierra, ser sus siervos, que les sirven por amor, ser sus embajadores que anuncien la salvación tan grande y ser sus soldados que peleen la buena batalla de la fe. ¿Qué dice? Que no sé si tenías algo más, Juan. No. Bien. Tal cual, ahí como dice, ya estamos llegando ahí justo en el horario, estamos finito. Sí. Sí, seguí, por lo menos termina. Bueno, pero un poco más ahí dice, Abraham dijo sí, ¿no? Y dejó todo y se fue, o sea, la invitación que le hizo Dios, ¿no? Le empezó a hacer promesa. Y él dejó todo, ¿no? Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán bendita en ti toda la familia de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. ¿Por qué? Porque le creyó. Le creyó. Esto habla Génesis capítulo 12, verso 1 al 4. Y él respondió al llamamiento de Dios por la fe en ese Dios todopoderoso. Hagamos nosotros lo mismo. Que hizo Abraham, ¿no? Dios no le dejó abandonado. Dios lo guardó, Dios lo bendijo y hoy ocupa un lugar importante en el cielo. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en la tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coheredero de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hebreos capítulo 11, verso 8 al 10. Abraham entendió que la promesa de Dios no era acá, no era temporal, era eterna. Y era gloriosa. ¿Pero por qué? Porque caminó con Dios. Cuando caminamos con Dios, tenemos el cielo abierto. Y a medida de que vamos teniendo el cielo abierto, nos vamos entusiasmando con las cosas celestiales. Fue siendo transformado. Claro. Fue siendo transformado. ¿Pero por qué? Porque por ver a Dios. Amén. Por dialogar con Él, por estar por esa intimidad. Moisés llegó a resplandecer su rostro por estar en la presencia de Dios. Gloria a Dios. Entonces, Abraham vio el plan eterno de Dios. Vio la ciudad que después Juan la vio, 2000 años después, y la describió en Apocalipsis capítulo 21. Pero ella la vio. Por eso también Enoc dice que caminó Enoc con Dios y Dios se lo llevó. No dice porque Dios se lo llevó. Pero bueno, yo me imagino de tanto caminar con Dios y tanto ver de las cosas del cielo que le habrá dicho Enoc, ¿por qué no me llevas? Y bueno, vamos. Y se lo llevó el Señor. Porque en la medida de que yo camino con Dios, me voy a ir entusiasmando de las cosas celestiales y voy a perder el gusto por las cosas mundanas, terrenales, temporales. O sea, no es que nosotros despreciamos las cosas temporales porque las necesitamos, pero las necesitamos para pasar este tiempo, claro, nada más. Son totalmente pasajeras, no son el fundamento de nuestra vida. El fundamento de nuestra vida es lo que Dios nos va a dar en la eternidad. Esto es un paso. Por eso Abraham vivió todos los años que vivió en la tierra, pero lo vivió como peregrino. Porque Dios le dijo, vos no vas a comprar la tierra. Y él era multimillonario, pero no compró nada, solamente un terreno para dejar los huesos de su mujer y los suyos, nada más. El resto él vivió hasta los 180 años, salió a los 75. Así que vivió casi 105 años, extranjero y peregrino, pudiendo afincarse. Y fíjense en qué error que cometió Lot, porque Lot se afincó en Sodoma, porque él dejó de ser un peregrino como Abraham, pero no tenía la fe de Abraham. Ese es el problema de andar con la fe por eso prestada. Se llegó por la vista, porque dice que porque ese es el problema de andar con la fe de otro. Muchos quieren vivir con la fe de otro, prestada, y la fe prestada no sirve. Lot anduvo con la fe, mientras anduvo al lado de Abraham funcionó, pero cuando se alejó de Abraham, se acercó a Sodoma, al poco tiempo ya lo teníamos viviendo ahí adentro, y al final perdió todo.
Todo. Perdió la mujer, perdió las propiedades, perdió la vaca, la oveja, todo. Pero las Alberto, dos hijas le salieron dos naciones enemigas de Dios. Miren que ese era hombre justo, no es que no era justo, pero perdió la visión de que era extranjero. Pero a muchos que desobedecen a la palabra o se apartan del Señor, ¿no le pasa lo mismo, Alberto? Lo mismo. Es lo mismo, es increíble. Cuando yo pongo todo. la mirada en las cosas terrenales, porque Lot priorizó el ganado. Y Abraham, y aparte le dejó al tío con la peor parte, porque le dijo, bueno, elegí. ¿Qué hizo? Eligió lo mejor. En vez de decirle, no, tío, elegí vos. No, ni siquiera eso. Qué egoísta, ¿no? Y Abraham quedó allá en la montaña, pero Dios le habló a Abraham, no le habló a Lot. Y le dijo a Abraham, mira, todo esto te lo voy a dar a vos. No le dijo a Lot. Le dijo a Abraham. Y por eso Abraham estaba afianzado en esa fe. ¿no? Sí. Él creyó en esperanza contra la esperanza. Sí. ¿no? Qué increíble. Bueno, y así igual nosotros. Gloria a Dios. Nosotros tenemos Amén. la misma fe de Abraham. Amén. Porque confiamos en el mismo Dios. Y Dios, de la misma manera que actuó en Abraham, va a actuar en nosotros. Amén. No hay ninguna diferencia. Por eso dice Pablo que somos hijos de Abraham. Por la fe. No somos descendientes sanguíneos de Abraham, no pertenecemos al pueblo de Israel, pero pertenecemos al pueblo de Dios. Gloria a Jesús. Y amamos a los israelitas también. Amén. No los despreciamos, sino porque sabemos que Dios tiene una promesa para cumplir con Israel. Amén. Por eso cuando estuvimos en Israel, realmente nos admiramos y lo amábamos al guía y judío que en un momento nos preguntó por qué nosotros no lo despreciábamos, porque hay como un desprecio hacia los judíos. Y nosotros dijimos, porque nosotros amamos a Cristo, Claro. que fue el verdadero israelita. Él fue el verdadero israelita, ¿o no? Amén. Fue el único israelita que cumplió con todo. Fue el único israelita que honró a Dios mientras vivió acá en la tierra. Gloria a Dios. Y nosotros lo amamos a Cristo, y como amamos a Cristo, amamos a los israelitas también. Amén. Amén. Pero nosotros somos el pueblo celestial, no somos el pueblo de la tierra. Claro. Nosotros pertenecemos al cielo. Gloria a Dios. Si a Abraham se le dieron dos promesas, una terrenal, le dijo como la arena del mar, y una celestial, como las estrellas del cielo. Nosotros somos la descendencia celestial. Claro. Los hebreos son los descendientes físicos. Natural. De Israel. Eso es como la arena del mar. Porque la verdad que fueron millones los israelitas. Sí. Pero también, por la fe de Abraham, ¿cuántos cristianos en todos estos 2000 años? Como las estrellas del cielo, que no se pueden Millones y contar. millones, claro. Y en eso, en esa cantidad estamos también nosotros. Amén. Incluidos, ¿no? Qué lindo. Qué lindo. Así es. Bueno, qué Así, bueno, la verdad. ¿Cómo se va la hora? Perdón. Sí, podemos seguir, pero bueno, nos toca ahí poder ir ya finalizando. Ahí ya tenemos a Emma ahí que está puesto. Si querés, Emma, saludanos. Y Vamos a decirnos saludar. Si quedó ahí alguna... Hay unos algún saluditos. saludo. Sí. Si me dan un segundito, los leemos y ya nos despedimos. Dale. Y anunciaron los del sábado también. Dale, vamos a pasar un video ahora cuando termine la transmisión. Sí. Es para lo del sábado, tenemos un evento especial, nos va a estar visitando el hermano Betancourt. A las 19 horas, si no me equivoco, arranca el sábado y los esperamos a todos y hagan difusión sobre esto. Les recordamos que pueden volver a revivir todo lo que vieron en este programa visitándonos en nuestra página de YouTube y también por Facebook, va a estar subido en las dos plataformas a partir de mañana. Y leemos los saludos, nos saluda Ceci Franco, Elsador Alderete, Juan Carlos Gómez, Beatriz Elisa Cagnolo, López José, Joel Pérez, que nos manda saludos a los cuatro, Iván Palomeque, Rubén Rojas, Juan Melillán, Lucas Martínez. Y por Facebook nos saludaron Débora Jara Aravena, Rosa Arancavia, Mabel Basualdo, perdón, se me complica un poquito, Lidia Sandroni, Rosa Arancibia, perdón, y Lidia Sandroni de vuelta. Y Aldo Melgar también, que nos manda bendiciones a todos. Le mandamos saludos. Bueno, ahora sí, con esto terminamos. Nos estaremos encontrando el próximo martes a las 20 horas. ¿Qué vamos a tocar la semana que viene? ¿Se sabe ya o no? Sí, seguimos con la santificación. Bien. El próximo Santificación. tema es la santificación. Amén. Terminamos con esto y seguimos. ¿Hacemos una oración? Sí. Gracias, Señor, porque tu palabra nos deleita, alienta nuestro corazón, trae alegría y gozo. Sabemos, Señor, que dependemos de ti y esto nos lleva a acercarnos más a depender de ti, a acercarnos humildemente reconociendo que te necesitamos cada día. Separada de ti, nada podemos hacer. Por eso tu palabra una vez más nos deja en claro la necesidad de estar en comunión contigo, de permanecer en la gracia
que tú nos has regalado. Padre, que tu Espíritu Santo asista a la vida de cada uno de mis hermanos que en esta noche fue partícipe de los temas que hemos hablado. Señor, que tu Espíritu le recuerde la palabra y que podamos afianzarnos en esa fe para que nuestra vida sea más que victoriosa. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Dios le bendiga. Bueno, buenas noches. Dios los bendiga a todos. Gracias. Dios los bendiga. Nos estamos viendo, les dejamos el video. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos. Muy bien.